Hola, mi nombre es Andrés Felipe Valencia Quintero, soy uno de los docentes que los está acompañando en esta materia de dispensación en casos especiales. En esta oportunidad hablaremos del contenido de la unidad 3 que está relacionado con la revisión de órdenes médicas y perfilación de medicamentos. Antes de iniciar a abordar el contenido de esta unidad, es importante que tengamos en cuenta unas definiciones. Vamos a empezar por el perfil farmacoterapéutico. ¿Qué es entonces el perfil farmacoterapéutico? Es un formato en el que se relaciona la información de un paciente respecto a su terapia y de acuerdo a la evolución clínica. Básicamente es un formato en el cual debemos tener un control de los medicamentos que el paciente va a estar recibiendo y que nosotros en nuestro rol de regente de farmacia en el proceso de perfilación vamos a tener en cuenta. Ligado a este formato, a esta definición, está el concepto en sí de lo que es la perfilación. Es una actividad realizada en el servicio farmacéutico, importante por el regente de farmacia. Vemos cómo la normatividad vigente, que en este caso es el decreto 780 de 2016, antes decreto 2200, le dan esa importancia al regente de farmacia como actor en este proceso tan importante y crucial para el uso seguro de los medicamentos. Pero entonces, ¿qué pasa en la perfilación? En este proceso es el cual, mediante el empleo de ese formato o de ese perfil farmacoterapéutico del que ya hablamos, le podemos hacer seguimiento a los pacientes de la terapia que él está recibiendo. ¿Esto con qué sentido o con qué objetivo? De garantizar o favorecer un uso racional y adecuado de los medicamentos, adicional, pretendiendo detectar problemas que se puedan relacionar o presentar con la terapia que el paciente está recibiendo. Es el paso previo a la dispensación. Entonces digamos que en la cadena de distribución del medicamento, antes de dispensar y distribuir los medicamentos, estamos hablando en el ámbito hospitalario, qué pena no haberlo digamos, aclarado desde el principio, porque en el ámbito ambulatorio esto puede variar un poco, pero es retornando en el contexto del ambiente hospitalario, en la dispensación de medicamentos, previo realizamos este proceso conocido como perfilación. Entonces, como ya los mencioné, se concibe también como una barrera de seguridad para prevenir errores de medicación relacionados con la prescripción. ¿Por qué? Porque, como lo hemos visto en el transcurso de la materia, los errores de medicación pueden presentarse en cualquiera de las etapas del uso del medicamento y una de ellas es la prescripción, y por eso este proceso o perfilación toma tanta importancia, porque pretende tratar de detectar esos errores antes de que lleguen al paciente. Entonces tendríamos que el médico realiza la prescripción de medicamentos luego de que realiza una evaluación de acuerdo a las condiciones clínicas, de acuerdo a verificar unos paraclínicos o una información consignada en la evolución del paciente. Viene ese proceso del que estamos hablando, que es la perfilación e interpretación de las cantidades que vamos a dispensar, y finalmente se daría la dispensación y distribución de los medicamentos de acuerdo al sistema que tengamos implementado. ¿Cuáles son entonces los objetivos de la perfilación? Proporcionar datos del paciente y facilitar la comunicación con otros profesionales de la salud. Al realizar este proceso, el personal regente de farmacia aumenta, digamos, que su interacción con diferentes profesionales, como el personal de enfermería, personal médico, en muchos casos nutricionistas, porque son los que están prescribiendo de algún modo o son los responsables de la terapia y de las nutriciones en el caso de los nutricionistas del paciente. Entonces, por ende, el regente de farmacia, al hacer parte en este proceso de perfilación, tiene más contacto con estos profesionales, ayuda a controlar la historia clínica de los medicamentos que el paciente recibe, y también ayuda a racionalizar el recurso. ¿Por qué? Porque permite realizar un control de los medicamentos que día a día le vamos dispensando al paciente. Nos permite, como ya les mencioné, integrar el regente de farmacia a la cadena del medicamento. ¿Por qué? Porque realizamos actividades de verificación para detectar errores potenciales, y esto, digamos, que es lo más importante, que esos errores finalmente no lleguen al paciente, porque en muchos casos, infortunadamente, estos pueden llevar a una complicación, a un aumento en las estancias hospitalarias o inclusive, en el peor de los casos, la muerte de los pacientes. Nos permite racionalizar y controlar el manejo de los medicamentos especiales y monopolio del Estado, los famosos medicamentos de control. ¿Por qué? Porque de esta manera podemos saber qué cantidad de medicamentos le hemos dispensado al paciente, y también podemos ayudar a controlar
que estos medicamentos, para nadie es un secreto, en muchas instituciones o en muchas ocasiones son empleados de forma recreativa. Entonces, de esta manera, al ser controlado su dispensación, podemos controlar y racionalizar el uso. Realizar seguimiento a la duración de la terapia que el paciente está recibiendo. Esto aplica principalmente en tratamientos con antibióticos. Muchas veces vemos que un paciente viene con un tratamiento que inicialmente fue definido, por ejemplo, para 7 días y pasa y le renuevan la orden, viene el 8º o 9º día y sigue el paciente recibiendo el medicamento, quizás sin necesitarlo. Entonces es acá donde ese regente de farmacia, empoderado en ese proceso de perfilación, ayuda a racionalizar el uso y en ese caso de medicamentos tan importantes como los antibióticos y que puede disminuir la resistencia bacteriana, que es un tema que de tanto se habla en el momento. Finalmente, también nos permite detectar reacciones adversas a través de medicamentos trigger. ¿Pero qué son medicamentos trigger o trigger tools? Son herramientas señaladoras que nos van a permitir identificar medicamentos que potencialmente hayan presentado algún error o alguna reacción adversa por el uso de los medicamentos. Voy a explicar un poco más adelante de qué se trata esto, pero la definición es una metodología que fue empleada por el Instituto de Medicina de los Estados Unidos y, como lo mencioné, pretende identificar problemas relacionados con el uso de medicamentos. Pero entonces, ¿en qué consisten los triggers? Los triggers, entonces, de su definición en inglés, son señaladores o son eventos, en este caso para nosotros serán medicamentos, que cuando encontremos esa terapia o ese tipo de medicamentos en el tratamiento que recibe el paciente, debería llevarnos a preguntarnos si ese uso que se le está dando al medicamento no sea porque el paciente presentó o una reacción adversa o un evento adverso. Me explico. Dentro de ese proceso de validación encontramos un trigger que sería la difenhidramina. El problema relacionado con el medicamento que se debería descartar es que ese paciente no esté recibiendo ese medicamento porque presentó una reacción alérgica a un betalactámico o el paciente le pusieron una dipirona, hizo un brote en piel, hizo alguna reacción adversa, o por el contrario, el paciente lo está recibiendo porque dentro de su patología de base así lo requiere, pero por lo menos nos está llevando a preguntar si ese uso que se está dando a ese medicamento denominado trigger no ha sido porque se ha presentado un error o una reacción adversa. Otro ejemplo de estos triggers es la vitamina K, que se debería descartar si un paciente la está usando, que no esté sobreanticoagulado con warfarina. Diferente es que el paciente lo tiene prescrito, pero es porque tiene algún problema hepático o porque tiene alteración de las pruebas de coagulación, pero no está usando warfarina, entonces sería descartado que el trigger o que el uso de ese medicamento sea por un evento adverso o por una reacción adversa. En el caso del flumazenil, que lo emplean como antídoto en la sobredosificación de benzodiazepinas, la naloxona, que la emplean como antídoto en la sobredosificación de opioides, o las resinas de intercambio iónico, se debería descartar que el paciente no tenga una falla renal y que esa falla renal haya hecho que tenga el potasio aumentado y que esa falla renal haya sido secundaria al uso de un medicamento. Entonces es ahí donde estos triggers o señaladores nos permiten inicialmente ser unos indicios, valga la redundancia, para descartar que el paciente no esté presentando un problema relacionado con la medicación. Entonces, ¿por qué es importante hablar de estos triggers en el proceso de perfilación? Porque resulta que estos triggers son una herramienta muy valiosa que nos permite realizar una farmacovigilancia activa. Mucho hemos hablado de farmacovigilancia, muchos nos mencionan, pero resulta que una farmacovigilancia se vuelve activa cuando vamos a buscar algo que ya tenemos identificado. En el caso de ir, por ejemplo, a realizar rondas o de buscar en historia clínica sin tener digamos que un orden o un algo que buscar, no sería una farmacovigilancia activa. En este caso, al partir de un trigger que estaríamos descartando que el uso sea por una reacción o por un problema relacionado con la medicación, como ya lo mencioné, esto se convertiría en una farmacovigilancia activa y que es de gran utilidad para aumentar, digamos, que esa seguridad en el uso de los medicamentos. ¿Qué aspectos entonces debemos considerar cuando se realiza la perfilación, aparte de esos triggers que ya mencionamos? Primero, ¿qué tiempo de dispensación empleamos para la distribución de los medicamentos? Por lo general lo dispensamos para 24 horas, pero eso depende del sistema que tengan implementado en cada una de las instituciones. Pauta o intervalo de dosificación, entonces encontramos medicamentos que se pueden dispensar o que son prescritos para cada 8 horas.
cada 12 horas o cada 24 horas. Esto nos daría las cantidades de esos medicamentos que debemos dispensar para suplir las necesidades de ese paciente en un tiempo establecido. En el numeral anterior mencionábamos que de acuerdo a los sistemas que tengamos de distribución, recordemos que algunas instituciones pueden implementar sistemas de distribución mixto, que puede ser por stock o por dispensación por paciente para cada 24 o 48 horas. Algunas instituciones, inclusive en la ciudad, han tenido la experiencia de dispensar cada 3 horas, pero esto ya es dependiendo, digamos, los procesos internos y de acuerdo al volumen y la logística que cada institución tenga implementada. Otros aspectos que debemos considerar cuando vamos a realizar la perfilación, primero es si tenemos implementado un sistema de distribución de medicamentos en dosis unitarias. Recordar que la central de preparaciones magistrales es la que nos adecua a estos medicamentos y que es el sistema ideal. ¿Por qué? Porque al paciente le estaría llegando la dosis exacta o la dosis unitaria del medicamento, disminuyendo así la posibilidad de presentarse errores en la administración. Este sistema de distribución de medicamentos en dosis unitaria es muy importante, sobre todo en la población pediátrica. ¿Por qué? Porque en estos pacientes tenemos dosis que son fraccionadas. Digamos que vamos a dispensar un medicamento que su presentación comercial sea por 200 miligramos. Resulta que un paciente pediátrico puede que no requiera que se le administren los 200 miligramos, sino 50 miligramos. Correríamos el riesgo de administrar los 200 miligramos y dispensamos la presentación completa del medicamento. Mientras que si tuviéramos implementado un sistema de distribución en dosis unitaria, le llegaría al paciente la dosis exacta de los 50 miligramos y podríamos evitar que se le administre quizá más dosis de la que el paciente pueda requerir. Otro aspecto a verificar es la vía de administración, que pueden ser vía de administración intravenosa, vía oral. Esto depende de la naturaleza del medicamento, de la forma farmacéutica, la concentración o la presentación en la que está establecida el medicamento. Pueden ser tabletas, en el caso de una tableta, por ejemplo, de acetaminofén que viene por 500 miligramos, una solución inyectable de un medicamento que viene su concentración en 2 miligramos por mililitro, y de acuerdo a esa presentación y de acuerdo a esa dosis que se le ha prescrito, realizamos cálculos para saber qué cantidad de esos medicamentos es que le vamos a distribuir de acuerdo al sistema implementado. Si es cada 24 horas, pues hacemos el cálculo para el día; si es cada 48, pues para 2 días, y dependiendo de nuestro sistema de dispensación. Y en ese proceso debemos diligenciar el perfil farmacoterapéutico que ya mencionamos, que era ese formato donde llevamos ese control o ese inventario, por así decirlo, de los medicamentos que el paciente está recibiendo. Verificamos los antecedentes alérgicos. Más adelante vamos a ver cómo en el perfil farmacoterapéutico debe existir un espacio en el que se expresen los medicamentos al cual el paciente ha presentado alguna alergia o algún antecedente alérgico, y por ende no se deberían dispensar. ¿Por qué? Porque estaríamos incurriendo en un error y poner al paciente en un riesgo, por ejemplo, de desarrollar una anafilaxia o de desarrollar una complicación asociada al cuidado de la salud y que no debería ser justificada. La cantidad de medicamentos devueltos por el paciente. Entonces acá también podemos ver que muchas veces el paciente le omite en dosis, pero nos llevaría a indagar: venga, el paciente no recibió la dosis porque es que estaba en un procedimiento quirúrgico, porque el paciente lo rechaza perfectamente, pero también podríamos encontrar casos en los que el paciente no recibe el medicamento es porque no se lo administra al personal de enfermería, y eso también estaría afectando el objetivo, la respuesta terapéutica. Entonces el perfil farmacoterapéutico o la perfilación nos podría, digamos que, ayudar a tener un control de cuáles inclusive son las dosis que el paciente realmente se le están administrando. También debemos verificar si el paciente tiene prescritos medicamentos trigger. Ya hablamos qué son los triggers, ya dimos ejemplo de estos triggers, para descartar presencia de reacciones adversas a medicamentos. Debemos también tener presente el fraccionamiento de tabletas. Algunas dosis requieren que las tabletas se fraccionen para cumplir pautas prescritas, pero debemos tener presente que hay unas tabletas, principalmente las de liberación modificada, pues que pueden ser extendida o sostenida, que no se deben fraccionar. Entonces sería un error encontrar una tableta de liberación extendida o modificada donde el médico normalmente prescriba administrar media tableta o administrar un cuarto de tableta. Conociendo este concepto de que las tabletas de liberación modificada no se deben fraccionar, el regente de farmacia debería tener un papel activo e intervenir y decir: venga doctor, es que esta tableta no puede fraccionarse. ¿Por qué? Porque al fraccionarse podría estar
podría afectarse las propiedades de ese medicamento y estaríamos alterando la dosis que realmente el paciente va a recibir. Deberíamos verificar que por riesgo de contaminación las ampollas son de dosis única. Todas las presentaciones comerciales que vienen en ampolla, por definición de la farmacopea, en este caso la farmacopea de los Estados Unidos o puede ser la farmacopea británica, siempre nos especifica que un medicamento que viene en ampolla está diseñado para ser empleado en dosis única. Quiere decir que cualquier remanente o cualquier sobrante debe ser descartado. ¿Por qué? Porque estos medicamentos son estériles y al ser destapados pierden su esterilidad. Entonces es muy común encontrar en algunas instituciones que por pesar o porque piensan que el medicamento se va a desperdiciar, almacenan estos remanentes de ampollas sin tener presente que muchas veces el riesgo para el paciente es mayor porque podríamos estarlo exponiendo a que se desarrolle en él una infección asociada al cuidado de la salud. Es muy común escuchar en el argot popular que las personas dicen: este paciente ingresó a esta institución, adquirió una bacteria o se complicó. Muchas veces esas infecciones asociadas al cuidado de la salud o nosocomiales, como se conocen, pueden ser por una manipulación inadecuada de medicamentos estériles. En este caso, las soluciones inyectables en ampolla, que se debería descartar cualquier porción sobrante. Con relación a esto, tenemos un ejemplo de la dispensación o de la interpretación, de cuánta cantidad de medicamento deberíamos dispensar teniendo en cuenta esta premisa que acabamos de hablar. A un paciente, por ejemplo, le prescriben administrar 250 miligramos de un medicamento cada 12 horas. Entonces ahí vamos viendo, listo, la periodicidad es 2 veces al día si vamos a tener un sistema de distribución de medicamentos para 24 horas, deberíamos dispensarle para 2 momentos, pero entonces la pregunta es, si la ampolla viene por 500 miligramos, ¿cuántas ampollas le deberíamos dispensar al paciente? Inmediatamente uno diría, pues, de 500 miligramos, si empleamos una dosis o administrar una dosis de 250, pues uno pensaría que con la ampolla de 500 miligramos podríamos dispensar las 2 dosis, pero teniendo en cuenta lo que acabamos de hablar de que esos remanentes deben ser descartados para garantizar la esterilidad del medicamento, deberíamos dispensar una ampolla para cada dosis, porque el remanente, por riesgo de contaminación, debe descartarse. No nos debe dar pesar, muchas veces esa infección puede costar inclusive más que el mismo medicamento que estamos descartando. ¿Cuánto cuesta un tratamiento antimicrobiano para un paciente que adquiere una infección en el ámbito hospitalario? Cuesta demasiado, muchas veces más de lo que costaría el desperdiciar, como muchas personas pensarían, esos medicamentos que se deben descartar. Ahora bien, miremos entonces un ejemplo de perfil farmacoterapéutico. Como lo mencionaba ahora, debe tener un espacio donde expresemos los antecedentes alérgicos del paciente. Entonces supongamos que mi paciente es alérgico a la dipirona, entonces acá debería quedar expresado eso. ¿Para qué? Para que cuando empecemos a diligenciar uno a uno de estos espacios con la concentración, la forma farmacéutica, la pauta de dosificación y empecemos a llevar un control de los medicamentos que le están dispensando al paciente, debiéramos identificar, por ejemplo, que en estos medicamentos a dispensar no debería estar la dipirona si el paciente tiene unos antecedentes de reacción alérgica. Entonces acá en este espacio de observaciones es donde podríamos también inclusive poner cuando se interviene. Entonces se confirma con enfermera que el paciente no es alérgico, porque puede pasar también, o realmente se confirma y no se dispensa el medicamento. Esto también nos puede ayudar, este espacio, a empezar a llevar intervenciones que el regente de farmacia de una manera muy valiosa realiza y que aporta a la seguridad del uso de los medicamentos. Vemos acá un perfil farmacoterapéutico electrónico donde carga automáticamente digamos que los medicamentos que el paciente tiene, cuál es la posología que él está recibiendo y las cantidades de medicamentos que se le estarían dispensando para el día. Y como les mencionaba, el antecedente de alergia. Pues acá está el mismo ejemplo de dipirona, es un medicamento que a veces es muy común encontrar pacientes que sean alérgicos a él. Por eso lo pongo pues como ejemplo, porque es de los que más alergias presentan los pacientes en el ámbito hospitalario. Esta información como peso del paciente, talla, superficie área corporal. Esta información en muchas ocasiones para los pacientes pediátricos es demasiado importante porque, como les mencioné en algún momento de la charla, muchas dosis de los pacientes
por decir casi todas, pacientes pediátricos son prescritas de acuerdo al peso que él tiene registrado. Entonces, esto nos va a permitir tener, digamos que un conocimiento de cuál sería la dosis más adecuada de acuerdo a ese peso que el paciente tiene registrado. Entonces, en sí, en el proceso de revisión de idoneidad, ¿qué debemos tener presente adicional a lo que ya hemos mencionado? Primero, que es la interpretación y verificación de la orden médica, que ya lo mencionamos. Debemos tener presente que un uso indicado no necesariamente es un uso adecuado. Un medicamento está indicado para un paciente cuando lo necesita. Por ejemplo, un paciente diabético requiere insulina, un paciente hipertenso requiere antihipertensivos. Pero resulta que si esa orden no está bien, si tiene algún error, es inadecuada. Entonces el paciente puede tener un medicamento indicado, pero si tiene algún error, este no sería adecuado. Entonces es muy importante tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque nuestro proceso de perfilación pretende identificar que las órdenes tengan tanto una indicación y que sean adecuadas. En los parámetros de idoneidad que debemos verificar o de perfilación, este es un concepto con el que en el mundo también se conoce en revisión de idoneidad de las órdenes médicas. En nuestro caso lo conocemos como perfilación, pero pueden ser sinónimos. Vamos a verificar las dosis. Entonces, las dosis de los medicamentos empleadas de acuerdo a a los tratamientos definidos. Como estrategias recomendamos en la revisión de la bibliografía en bases de datos especializadas. En la siguiente diapositiva vamos a ver unos ejemplos de estas bases de datos donde podemos construir nuestra propia información y poder saber cuáles son las dosis más empleadas de los medicamentos que más nos rotan en nuestros servicios. Con el tiempo van a ver que esto se vuelve del día a día y ya ustedes van a tener mucho conocimiento de las dosis de los medicamentos y no van a tener inclusive que verificar esas bases o esa información que ustedes construyan. ¿Por qué? Porque ya hace parte de su quehacer. Como les mencionaba, en la población pediátrica debemos tener presente la dosis que se prescribe de acuerdo al peso. Estas son algunas de las bases que les mencioné. Como gratuitas podemos tener acceso a Drugs, es una base muy buena que ustedes encuentran información de medicamentos, inclusive hay checkers de interacciones, hay información valga la redundancia, para los pacientes donde puede indicarle cómo debe tomar los medicamentos, si el medicamento se debe tomar con o sin alimentos, si hay alguna interacción, digamos, relevante con terapia que él pueda tener en su tratamiento adicional. Tenemos Medscape, que también es otra base de datos gratuita donde ustedes crean su usuario y pueden ingresar y consultar información. Hipócrates es otra de las bases gratuitas que ustedes pueden tener acceso para verificar esa información. Y las no gratuitas, pero que muchas de estas tienen acceso directamente con el usuario de la universidad. Tenemos UpToDate, Dynamed, Micromedes, son un poco más especializadas y personalmente me gusta mucho UpToDate porque tiene una información muy completa, una información que, como su nombre lo dice, es actualizada y que nos permite tener un conocimiento amplio de los medicamentos. Ustedes pueden ingresar por la página de la universidad en los recursos bibliográficos cuando consultan bases de datos. En Ciencias de la Salud se les despliegan, creo que tienen acceso a Micromedes y UpToDate. Dynamed no estoy muy seguro, pero igual también podemos verificar si se puede tener acceso más adelante a ella. Pero con estas dos bases nos podemos, digamos que, bandear y podemos tener una muy buena información y que en la universidad tenemos acceso. Una vez verificada la dosis, la idea es verificar la frecuencia con la que se está administrando este medicamento. De nuestros conceptos de farmacología, recordemos que la frecuencia depende de la vida media del medicamento. Que un medicamento entre más vida media larga tenga, si su vida media es mayor, su frecuencia será más espaciada. Un medicamento de vida media larga se espera que su administración sea una vez al día, 2 veces. Un medicamento de vida media corta se espera que se administre más veces al día, 3, 4 veces, 6 veces en algunos casos, o en infusión continua inclusive, dependiendo de qué tan corta es esa vida media. Y podemos encontrar diferentes frecuencias, cada 6 horas, cada 8 horas, cada 24. Una vez verificamos dosis, frecuencia, vía de administración, es la siguiente criterio o el siguiente parámetro que debemos verificar. ¿De qué depende la vía de administración? De la forma farmacéutica.
las tabletas pues se administran por vía oral, los inyectables por vía intravenosa, las soluciones inyectables vía intramuscular o intravenosa. Esto pareciera algo que no toma importancia, pero créanme que muchos errores de administración de medicamentos están relacionados con una vía de administración no adecuada. Podemos encontrar tabletas prescritas por vía intravenosa. Es algo muy difícil, pero créanme que muchas veces encontrando esa prescripción, algún personal puede administrarlo creyendo que el médico no se equivoca y realmente es un error y que en el proceso de perfilación se debería haber detectado. O por el contrario, algunas soluciones inyectables que se administran vía oral, no todas podrían tener esta particularidad. Entonces, de entrada, debe ser un error que se debe intervenir. O la más común, el abuelito que se va para la casa, que no le informan que los supositorios no deben tomarse vía oral y se lo administra. Entonces, digamos que esto, como les mencionaba, aunque parece algo muy obvio, créame que genera errores y la literatura describe que se pueden presentar. La duplicidad terapéutica. Entonces, ¿qué es la duplicidad terapéutica? Digamos que es encontrar en esa terapia que el paciente tiene varios medicamentos que puedan tener una acción terapéutica similar o de un mismo grupo farmacológico. ¿Por qué se puede presentar eso? Resulta que el paciente viene con unos medicamentos a los cuales el médico no encuentra una respuesta terapéutica satisfactoria, cambia el tratamiento, pero no le suspende la terapia que él viene recibiendo. Entonces, le deja la terapia con la que venía, más la nueva terapia, y no suspende esta, por lo cual el paciente estaría teniendo una duplicidad terapéutica. Es muy común, por decir, encontrar varios antiinflamatorios en una misma prescripción médica, varios antibióticos de un mismo grupo farmacológico. Entonces es acá donde se debería encontrar una duplicidad e intervenirla en el caso que se requiera. Algunas duplicidades, claro está, no todo es en exceso, pueden estar justificadas porque el paciente lo requiere, porque genera alguna sinergia. En un paciente con falla renal, con una hipertensión de difícil control, puede que encontremos muchos antihipertensivos, pero si es un paciente que es una hipertensión de nuevo, probablemente no, y le están probando nuevas terapias antihipertensivas y no se les ocurrió suspender la terapia que el paciente venía recibiendo. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta estas duplicidades porque la mayor parte pueden aumentar el riesgo de reacciones adversas y muchas veces el paciente ni siquiera requiere usar varios medicamentos para tratar un mismo mal o una misma, digamos, morbilidad. Los antecedentes alérgicos. Como ya lo vimos en el transcurso de esta presentación y cuando vimos el perfil farmacoterapéutico, recordemos que en él hay un espacio muy importante donde debemos diligenciar cuáles son esos antecedentes alérgicos que el paciente tiene, cuáles son esos medicamentos a los cuales el paciente, una vez ha sido expuesto a ha desarrollado una reacción de alergia. Puede ser reacción en piel, pueden ser reacciones leves, hasta reacciones tan graves como una anafilaxia que podrían llevarlo a una unidad de cuidado crítico o inclusive hasta la muerte. Estos antecedentes alérgicos deberían tenerse presente porque el paciente no debería volver a recibir un medicamento al cual ha presentado una alergia, a no ser de que sea guiado por un alergólogo o por un profesional que esté atento del uso que se va a dar en este paciente del medicamento. Algunas veces hacen inclusive protocolos de desensibilización, pero siempre deberíamos verificar que efectivamente el paciente va a ser reexpuesto a un medicamento al cual se ha presentado alguna alergia o algún antecedente alérgico. Todos estos conceptos son demasiado importantes, como lo vimos. ¿Por qué? Porque hacen que el regente de farmacia tome un perfil asistencial, donde tenga un rol donde se compromete más con el uso seguro de los medicamentos, donde vamos más allá de simplemente interpretar y dispensar unas cantidades de medicamentos que vamos a entregar y a distribuir en nuestros hospitales. Es ahí donde ese regente de farmacia toma gran importancia porque juega un papel activo en ese proceso del uso seguro del medicamento y, como lo mencioné también, le permite interactuar con diferentes profesionales de la salud, con el personal de enfermería, con el personal médico y muchas veces con ese químico farmacéutico donde hacemos una actividad conjunta donde podemos realizar grandes trabajos que nos permite trascender y favorecer el uso adecuado de los medicamentos. Pues bien, entonces para terminar vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos en el transcurso de esta actividad
Inicialmente vimos lo que era el perfil farmacoterapéutico, entonces recuerden es ese formato donde vamos a tener un control de los medicamentos que estamos dispensando en el paciente para realizar ese proceso de perfilación farmacoterapéutica o de perfilación, que la normatividad nos avala como regentes de farmacia para realizarlo. Recuerden el decreto 780, que ya no es el 2200, se actualizó recientemente, contiene la misma información, pero es muy necesario que lo tengan presente, que no es el decreto 2200, sino 780 con esa actualización, donde debemos tener en cuenta esos parámetros a verificar: dosis, que las dosis sean adecuadas. Los invito a construir esas propias bases de acuerdo a los medicamentos que más nos roten en nuestros servicios. Verán que con el tiempo esa información la van a introyectar y va a ser parte de su quehacer. Debemos verificar que el paciente no tenga una alergia a los a los medicamentos, una alergia descrita y que le contraindique su uso posterior del medicamento. Debemos verificar que el paciente no tenga duplicidades terapéuticas. Entonces, si vemos un paciente con diferentes insulinas o diferentes anticoagulantes, deberá llamarnos la atención y mirar que realmente no es un error, como les mencioné, que el paciente viniera con un tratamiento y nos le suspendan para continuar con otro. Debemos verificar que la frecuencia corresponda a la cantidad de medicamentos que vamos a dispensar para el día, de acuerdo a nuestro sistema de distribución. Recuerden lo que les hablé de las soluciones inyectables en ampolla que se deben descartar para evitar riesgo de contaminación. Las presentaciones de liberación extendida y liberación sostenida en el caso de las tabletas, y toda esta información que, como lo mencionaba, lo que va a hacer es aportar a la seguridad del medicamento, donde ustedes como regentes de farmacia se empoderen de ese uso racional y adecuado de los medicamentos.